6. Samantha Ivonne Ocampo Díaz. Proviene de las ciencias naturales y se refiere a las partes de un todo y a su interrelación. Pero este concepto es adoptado también por las ciencias sociales, generando con ello una gran tradición. Como analogía, se habla de los órganos de un cuerpo, que juntos constituyen la estructura del mismo, donde que cada uno cumple una función. De la interrelación de las funciones depende la estabilidad de la estructura. Marx aseguró que esto no es cierto. Tan es así que se puede ver reflejada en la estructura, donde los obreros, que a partir de la revolución industrial eran los productores de bienes y servicios, no gozaban de tal igualdad ni de la propiedad privada. De la economía de una nación es importante hacer una desagregación de los elementos fundamentales que la componen. Este elemento es muy importante para el análisis económico, pues el hombre como ser racional tendrá siempre como objetivo extraer el máximo de ventajas. Población económicamente activa y población no económicamente activa. Esta porción de la población está determinada también por la oferta de empleo que existe en el sistema económico, y eso tendrá que ver también con calificaciones laborales, recursos naturales. Por consiguiente, la capacidad tecnológica de una nación es lo que incrementará las posibilidades efectivas de explotación y aprovechamiento. Hoy en día podemos reducir el capital a las instalaciones industriales, medios de transporte, equipos, etc., que van a tener como fin generar más capital. Un análisis como profundidad de estos elementos sin duda serían una buena radiografía para el conocimiento de nuestra economía. Como tú sabes, todo país se rige por un cuerpo de leyes. Su finalidad es asegurar el orden social. Estas leyes intentan establecer las relaciones causales de los procesos de la vida económica, poseen un carácter objetivo y fueron producto de la disciplina económica. De hecho, las leyes también van a estar determinadas por la teoría económica del origen. La ley de la oferta es el valor de cambio de un producto o servicio. Va a estar determinado por el deseo de comprar y posibilidades de venta. La ley del valor es el valor de un bien o servicio, va a ser determinado por la cantidad de valor incorporado, es decir, por las horas de trabajo incorporadas en su producción. Ley de los mercados. La riqueza va a estar determinada por la producción, es decir, cuanto más producción, más riqueza. Samantha Ivonne Ocampo Díaz.
es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Nuestro país ha adoptado diversos modelos económicos. Sin embargo, para efectos del tema que nos ocupa, nos enfocaremos en el modelo del crecimiento económico hacia adentro, que se implementó de 1940 a 1982, y el cual podemos representar en las siguientes etapas, en las que puedes observar los periodos presidenciales. De 1940 a 1958, crecimiento con inflación. De 1958 a 1970, desarrollo estabilizador. De 1970 a 1982, etapa de crisis y agotamiento. Podríamos afirmar que la situación de México, con una población en su gran mayoría rural y dedicada sobre todo a labores del campo, no se comparaba con la prosperidad económica y desarrollo industrial que Europa y Estados Unidos, ya que tenían en esa época. Esta situación dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico que basó su esperanza en el desarrollo de la industria nacional, en lugar de adquirir productos del extranjero, básicamente de Estados Unidos de América. Como consecuencia de la situación mundial y debido a las estrategias que en su momento llevó a cabo nuestro país, de 1958 a 1970 se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. Producto Interno Bruto en el caso de México fue en promedio de 3.4%, por lo cual se considera que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. El crecimiento económico logrado benefició a la industria y a las ciudades. Por lo tanto, el aumento del salario real no fue un fenómeno general para toda la población, sino que estuvo limitado al sector de los trabajadores de la industria, mismo sector de la población que también gozaba del crecimiento de las ciudades y de los servicios. Este crecimiento fue resultado del contexto mundial del momento. Los países industrializados ocupados por la guerra y sus efectos permitieron que México se encargara de producir lo que antes estas naciones le exportaban. Es importante recalcar que este crecimiento provocó el descuido del campo mexicano, el cual no pudo después recuperarse. México durante el modelo de crecimiento hacia adentro. El desarrollo de la industria en México trajo consigo la expansión de las ciudades y con ello nuevas formas de vida urbana. Esta unidad habitacional ha sido simbólicamente representativa del fallido modelo económico y político del México del mediados del siglo XX. Es Tlatelolco, el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país. El movimiento estudiantil señalaba la gran distancia que existía entre la visión de un Estado que se empeñaba en modernizar a una nación bajo sus paradigmas de crecimiento económico y una población que subrayaba la incapacidad de este Estado y que a su vez lo desafiaba con un conflicto abierto. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. El hecho es significativo en la historia de México porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. Estas situaciones que se han presentado en la historia de México han marcado la pauta en el imaginario colectivo. Tema 8. Samantha Ivonne Ocampo Díaz.
Sector económico primario. El sector económico primario se caracteriza por el desarrollo de actividades económicas que provienen de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minera. Vale la pena aclarar que no significa que no exista otro tipo de actividades pertenecientes a otros sectores económicos, es decir, una economía internacional puede tener conviviendo sus tres sectores económicos, primario, secundario y terciario. Económico secundario. Como sabes, se denomina sector secundario a aquellas actividades dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados. Este sector incluye actividades relacionadas con la industria, el sector energético y las actividades de la construcción. Sector económico terciario. Este sector recibe los productos hechos por el sector secundario para su venta. Es de suma importancia en la economía de toda la nación. A diferencia del secundario que produce bienes, incluye actividades que brindan servicios, por ejemplo, transporte, turismo, cultura, educación y otros. Como mencionábamos anteriormente, este sector en países desarrollados muestra un alto índice de desarrollo que continúa en crecimiento. Pero no significa que los otros dos sectores económicos no estén presentes, simplemente hablamos del predominio de un sector. La siguiente tabla nos explicará a qué se basa cada sector. El sector primario se basa en la ganadería, agricultura, pesca, explotación forestal y minería. El sector secundario se enfoca en la industria de la transformación manufacturera y construcción. Sector terciario, comercio, servicios y transporte. Samantha Ivonne Ocampo Díaz.
modelo económico neoliberal. Para ti la palabra globalización es parte ya de tu vocabulario y parte de tu vida. Ellos pueden dar cuenta de que los últimos 25 años han significado un mundo totalmente diferente. Es decir, la globalización es un proceso multidimensional. Por otra parte, el neoliberalismo económico es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización. Para entenderlo mejor, recuerda que el sistema capitalista practica la doctrina liberal y predomina como sistema económico especialmente después de la caída del muro de Berlín y convirtió al mundo bipolar en unipolar. Esta doctrina implica cambios que favorecen una economía mundial sin fronteras. Esta es pues la relación que tiene con la globalización. El tema de la competencia económica es un tema en boga en los marcos de la globalización. Cobra interés cuando sus evidencias empíricas nos demuestran que la competencia de los mercados reduce el precio de los bienes y servicios para el consumidor y promueve la productividad y el crecimiento económico. Pese a este argumento, en el caso de nuestro país hay diversos sectores con niveles bajos de competencia, por los que los servicios que ofrecen son caros para la población. Entre estos destacan las telecomunicaciones, transporte y energía. Por consiguiente, la regulación de políticas debe provenir del Estado, con el objetivo de promover la competencia en un amplio número de sectores económicos. Según la OCDE, para el 2013, México ocupó el segundo lugar en una lista de países que tienen las mayores barreras para la competencia, es decir, innumerables obstáculos que restringen las iniciativas empresariales. Por lo tanto, el gobierno debe hacer un esfuerzo para crear las políticas que permitan ampliar la competencia y evitar los monopolios como elemento clave para favorecer la economía de todos los mexicanos. Una posición contemporánea del Estado frente a las grandes posibilidades del comercio. En el caso de México, nos incorporamos a esta posición con nuestra participación en el GATT, Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Esta participación deja atrás proteccionismo a las fronteras y exclusividad del comercio interno. De acuerdo con Serra 2012, existen tres características importantes que reflejan la naturaleza del TLC-CAN. 1. El tamaño del mercado que se crea a partir de la firma y de la comparación con el tamaño del comercio anterior. 2. El asunto de la reciprocidad entre México, Canadá y Estados Unidos. 3. El tratamiento y protección a los flujos de inversión. En este tratado son tocados con mayor cuidado que en otros tratados comerciales. Tema 10. Samantha Ivana Campo Díaz. De que este cambio reduciría de manera considerable los índices de pobreza en México. Sin embargo, para el año 2008, los organismos internacionales consideraron que los índices de pobreza en México no disminuyeron. Al contrario, hay una mayor concentración de los ingresos en pocas manos. Lustig, especialista en el tema, señala que entre 1984 y 1989 la indigencia o pobreza extrema se incrementó de un
13.9% a un 17.1% y la pobreza como tal se incrementó de un 28.5% a un 32.6%. En el caso de México, es a partir de la década de los 80 que se da un incremento severo en el coeficiente de desigualdad. México tiene 0.53. Al parecer, hay cifras que reportan una disminución de la desigualdad. Pese a ello, la tendencia de concentrar la riqueza en pocas manos continúa en nuestro país. Esto tiene que ver con la competencia y los monopolios. Un Estado que obstaculiza la competencia y favorece los monopolios está estimulando la concentración de la riqueza en unos cuantos. Hay muchas cosas por hacer y no se trata de un asunto individual ni tampoco de buenas voluntades. Se trata de una serie de programas, reformas y leyes emanadas por el Estado que alienten la competencia, que impulsen el crecimiento productivo y el empleo. Hasta hoy hemos visto que los programas de protección social no han reducido drásticamente el problema de desigualdad. Son paliativos, es decir, mejoras superficiales que no han atendido al problema de base en toda su complejidad. Imagínate, el reto de nuestro país ya no se trata solamente de erradicar la pobreza, sino de lograr estos altos estándares en la calidad de vida. La situación de México con respecto al desarrollo humano hace referencia al progreso de los ciudadanos mexicanos en el ámbito de salud, seguridad e ingresos económicos. Al respecto, los ciudadanos mexicanos ocupan el lugar 71 de 187 países, aunque pareciera que año tras año México va perdiendo lugar. Esto sería todo y gracias por su atención.